Dos en uno. Muy, pero muy buenos días, mis queridísimos estudiantes. Esta maravillosa mañana de hoy, 26 de mayo del 2024, siendo las 8 de la mañana, damos inicio al programa. Estamos ya en la tercera semana, perdón, cuarta semana, trabajando todo lo que tiene que ver la planificación del entrenamiento deportivo. El día viernes la vimos desde la visión de México. El día sábado la vimos desde la visión de la parte de Cuba, Venezuela, con adición de algo desde Puerto Rico. Y hoy desde visión desde Colombia, con una presentación del maestro Oscar Enríquez y el magíster Fabio Delgado, que va a ser un cierre 1A, nos va a traer temas innovadores. Entonces, bienvenidos a este programa de técnico laboral por competencias en recreación y deportes, ofertado por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios Paunao, seccional Cali y Buenaventura. Nos colocamos en manos de Dios, agradeciéndole a Dios por este maravilloso domingo, por tener ya 32 personas conectadas en este programa. Un abrazo para todos, un mi Dios se lo pague, igualmente a mi querido maestro Oscar, que ha dedicado esta mañana y se ha dedicado a sacarse neuronas para preparar una ponencia a la altura, porque él sabía que hoy iba a tener grandes invitados. Un saludo muy especial a mi querido maestro, magíster, maestro Milton Viloria, Milton Correa Viloria, de la todo lo que es el programa de Micovi, la planeación de Micovi. Es un trabajo enormemente que se está desarrollando en Colombia. Ya tiene, digamos que su trabajo desarrollado con campeones mundiales en gimnasia y en otros deportes que se está haciendo la aplicación y están creando toda una parte desde la virtualidad, del trabajo de la tecnología con el profe Fabio. De verdad que es fabuloso. Entonces, no siendo más, vamos a presentar profe María Antonia Mamián. Un saludito, profe María Antonia. Buenos días para todos. Mi nombre es María Antonia Mamián del municipio de Agua Valle, instructora de Recrea Valle. Trabajo con los grupos de adulto mayor y en instituciones educativas. Muchas gracias. Bienvenida, maestra. Démosle la bienvenida a Valentina García Tolosa. Maestra Valentina. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Valentina García, desde Cali. Trabajo con Indervalle en la línea de actividad física en el programa de hábitos y estilos de vida saludable y trabajo como coordinadora zonal en los municipios de Yotoco, Viges, Yumbo, La Cumbre, Dagua, Buenaventura y Jamundí. Bien, bien. Bueno, ahora pasémonos a San Andrés. Profe Waldir Vázquez, tiene la palabra. Muy buenos días, mi nombre es Waldir Vázquez, acá de la isla de San Andrés. Soy certificado del SENA como monitor y entrenador deportivo. También trabajo lo del área de tenis de campo. Bienvenido, maestro. Bueno, regresemos a Cali con mi querido profe Diego Ríos Polanco. Profe Diego, te escuchamos. Hola, Profe muy buenos Diego. días para todos. Hola, profe. Mucho gusto, Diego Ríos Polanco, desde Cali. Trabajo en Indervalle en la línea de actividad física. Perfecto, qué gusto, maestro, tenerlo por acá. Bueno, saludos especiales. Vamos a leer rápidamente pues todas las personitas que tenemos por acá. Tenemos a Albert Emiro García, tenemos al profe Andrés Santi, tenemos al profe Carlos Ordóñez de Popayán, al profe Carlos Betancourt, al profe Carlos Campos de Barranquilla, al profe Edgar Ballena, al profe Edgar Naranjo, Efren Iriarte, a mi queridísimo super invitado Fabio Delgado, a Fernando Chávez desde Ecuador, a Giovanni Ignacio Vázquez, a Hernán Beltrán, a Hugo Andrade desde Venezuela, a Hugo Granuer, a Jaime Luis Llanos Arias, a John Penagos desde Bogotá, a Joana Rodríguez en Colombia, al licenciado Rolando Fray. Miguel, un saludo muy especial, mi querido maestro, al profe Marco Antonio desde el Ecuador, al magíster Ronald Faustor desde el Perú, a Miguel Naustín, a Miguel Rosales, a Raquel, a Washington, a William Peña desde Chinquirá
y Roger Espinosa, ya 34 personas en sala. Vamos a presentar la hoja de vida de nuestro gran invitado de esta mañana. Por favor, Valentina, me informa si ya se ve mi pantalla grande. Sí, señor, ya. Muy bien. Bueno, maestro Oscar Enríquez Piedrahita, desde Barranquilla, Colombia, nos está acompañando, profesional de la cultura física, deporte y recreación de la Universidad Santo Tomás, especialista en administración deportiva de la Universidad Santo Tomás, preparador físico y personal trainer de la Escuela Nacional de Entrenadores ENADE, Argentina, DT, o sea, director técnico en la licenciatura Pro ATFA Argentina, tiene esa tarjeta que lo reconoce, esa certificación, docente de entrenamiento deportivo de la Universidad del Magdalena, instructor de deportes de la CUT, profesor de natación de la Caja de Compensación Familiar con Familiar, entrenador personal, profesional del entrenamiento deportivo y de la cultura física, igualmente en planificación y dirección de programas de preparación física deportiva, orientado al fitness, certificado en antropometría nivel 1 por la ISAC, director y profesor de fútbol en categorías mayores e inferiores en rama masculina y femenina, y cuenta con habilidades para el diseño y uso de material didáctico en plataformas educativas como Bridge Space, en integración con mediaciones tecnológicas de comunicación como es la plataforma Team y la plataforma Zoom. La verdad es todo un gusto y un placer, mi querido maestro, tenerlo por acá en este espacio que nos vas a hablar todo lo que tiene que ver con la planificación del entrenamiento deportivo desde la visión de Colombia. Bienvenido, maestro. El Ponao es tu casa ya. Bueno, profe Hilder, muy buenos días y muy buenos días a todos los colegas y los futuros colegas que vienen aquí en el técnico del PONAO. Es un honor estar aquí y sobre todo con un tema tan complejo, tan arduo, que tiene tantas variantes, tantas ramas y espero que sea de su agrado, que aclare dudas y que también les deje dudas para incitarlos a que sigan investigando, porque obviamente dicen que cada entrenador tiene su librito, que cada uno tiene su manera de hacer las cosas, pero hay parámetros o hay ciertas cualidades que son estándar para la planificación y es lo que trataré de transmitirles hoy. Bien. Me avisan si se ve en la pantalla. Ahí estamos esperando, está excelente, ahí ya está lista. Ok. Bien. Primeramente me gustaría escuchar unos 2, 3 comentarios de los presentes aquí en el Zoom de qué creen que es la planificación del entrenamiento. Si levantan la manito y el profe Hilder les va dando la palabra. Eso, levanten la mano, levanten la mano. ¿Quién quiere participar con qué entiende usted por planificación del entrenamiento? Vamos, me gustaría escuchar de diferentes países que nos quieran aportar alguito. No sé si el profe Andrés Santi nos quiera decir algo, el profe Carlos Betancourt, el profe Edgar Ballena, el profe Freni Diarte, profe Hernán Beltrán. Como Mm, tímidos, me parece, dormidos, hoy domingo. sí, es que un domingo lo está bombardeando muy rápido, maestro. Bueno, Edgar Muy buenos Ballena días. abrió el micrófono, lo escuchamos, maestro Edgar. Profe, buenos días, profesor. Para mí, entrenamiento es la planificación de estrategias, métodos, sistemas de un cierto deporte para las mejoras de las técnicas y capacidades de los estudiantes. ¿Alguien más tiene? Bueno, a mí me gustaría escuchar, si me puede abrir el micrófono, profe Álvaro Anaya, que está en Montería. ¿Sí tiene micrófono, profe Álvaro? ¿Puede abrir el micrófono, profe Álvaro Anaya? Profe Álvaro, creo que tiene problemas de conectividad y el profe Álvaro nos escribe que es un proceso sistemático y progresivo para el desarrollo de las capacidades físicas. Bueno, si alguien no puede abrir el micrófono, puede escribir y que yo también le colaboro. El profe Magister del Perú, si puede abrir el micrófono, profe Ronald Faustor del Perú, si puede, nos gustaría escucharlo, si no,
Yo leo. Sí, sí, buenos días. Sí, una planificación deportiva es de acuerdo a tu condición, se realiza de acuerdo a tu condición física, evaluación psicológica, evaluación postural, evaluación neuropsicológica, etc. Estos son los factores para poder organizar una planificación deportiva y mejorar la condición física de acuerdo a cualquier tipo de deporte en específico. Ok, perfecto. Listo, Oscar. Bien, Matveyev decía que planificar es proyectar el entrenamiento antes de empezar. Es tener una brújula que nos va a guiar el camino por el cual queremos llevar a nuestro deportista o a nuestro equipo. Se ve muy frecuente que se hacen trabajos muchas veces improvisados, no solamente a nivel de clubes o inclusive escuelas, sino también en lo que hoy mucha gente se está desenvolviendo, que son las clases particulares en los parques, en los gimnasios, etcétera, y no se está planificando. ¿Por qué? Porque se limitan a hacer una rutina de ejercicios y eso no es planificar. Hay algo que a mí me gusta siempre hacer como una pequeña diferenciación, es que el entrenamiento es un mundo muy global que tiene varias ramas. De esas, dos de esas ramas son el entrenamiento deportivo y el entrenamiento enfocado al fitness, que son parte de ese mismo grupo, de ese mismo mundo, pero que a su vez tienen sus diferencias y sus propios caminos a seguir. La persona que hace fitness busca otro tipo de resultados. La persona que busca entrenamiento deportivo, estamos hablando de rendimiento propiamente dicho deportivo, en un deporte en específico. Entonces ahí se nos van desprendiendo más ramas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo planificar para un deporte en conjunto, para un deporte cíclico o un deporte acíclico. Sabemos que los cíclicos son como por lo menos la natación, la maratón, acíclicos deportes como el fútbol, baloncesto, voleibol, etcétera. Entonces ya ahí empezamos a ver diferencias dentro de lo que la planificación nos va llevando. De igual manera, el trabajo con vías energéticas. No es lo mismo yo planificar un trabajo si yo quiero que mi equipo de fútbol juegue con presión alta, donde trabajen con alta intensidad, donde las vías energéticas predominantes van a ser las glucolíticas y un poco la vía de los fosfágenos, diferente a un trabajo donde yo quiero esperar en un bloque bajo, aguantando un poco más, donde por ahí la vía predominante va a ser la vía oxidativa. O lo mismo un trabajo de un velocista de 100 metros, donde es netamente fosfágena y glucolítica, o un fondista donde su principal vía energética va a ser la fosforilación oxidativa. Entonces ahí también es otro parámetro que vamos a tener que empezar a tener en cuenta al momento de planificar desde las vías energéticas. De igual manera, o para ir entrando ya propiamente en materia, vemos que cuando hablamos de la preparación de un deportista tenemos que hablar de varios aspectos. La preparación física, técnica, táctica, teórica y psicológica. Lo que mencionaba el profesor, el colega de Perú, que la parte psicológica muchas veces no se le da importancia y eso te juega un papel muy importante en el desempeño o en el rendimiento de cualquier deportista. Rafael Nadal decía que él empezó a mejorar mucho más cuando contrató su propio psicólogo deportivo. ¿Por qué? Porque le ayuda a manejar más la ansiedad previo a un partido o soportar una carga en un entrenamiento. Recordemos que cuando se produce fatiga, no solamente hablamos de fatiga física, también hablamos de fatiga psicológica y esa requiere más tiempo de recuperación, o por lo menos así lo menciona José Mourinho cuando habla de la aplicación de la periodización táctica, que después mencionaremos un poco sobre eso. Bien, cuando hablamos de preparación física, hablamos de un proceso multifacético de utilización racional del total de factores. ¿Cuáles son esos factores? Los medios, los métodos, las formas, condiciones que permiten influir de una forma dirigida sobre la evolución del deportista. Recordemos también que antes, y lo mencionaba uno de los colegas ahorita en el chat, antes de empezar cualquier plan de entrenamiento, lo primero que tengo que hacer es una evaluación. Debo saber cómo estoy recibiendo a mis deportistas. Lo hago desde la antropometría, primeramente para conocer su composición corporal. Recuerden que antropometría es un método que nos sirve para evaluar realmente el porcentaje de grasa y el porcentaje de masa muscular del individuo. Si nos quedamos solamente con el índice de masa corporal, nos estamos quedando muy cortos en la información que vamos a recopilar sobre precisamente
esa variable que es la composición corporal. Hay deportes que exigen un biotipo establecido y para eso nos ayuda la topometría, para establecer un somatotipo en una somatocarta donde nos va a empezar a ubicar una persona para determinada actividad. La preparación física, a su vez, tiene tanto una preparación física general como una preparación física específica. General, como su nombre lo indica, va a ser el desarrollo de todas las cualidades físicas: fuerza, velocidad, resistencia, la movilidad y la flexibilidad. Y la específica, pues ya va a ser ese desarrollo o el desarrollo de esas cualidades, pero enfocadas de manera específica para lo que el deporte requiere. ¿Un maratonista necesita fuerza? Sí, claro que la necesita, pero seguramente no la va a necesitar de la misma manera que la necesita un futbolista o un lanzador de martillo, por ejemplo. Pero necesita fuerza. Recordemos que la fuerza es la madre de todas las cualidades físicas. Queremos que nuestro deportista sea veloz, hay que trabajar la fuerza. Queremos que nuestro deportista técnicamente tenga un mejor rendimiento y que ese rendimiento perdure la mayor parte del certamen o del partido. Debemos trabajar la fuerza. Así lo mencionaba, lo mencionaba por lo menos Verkhoshansky en su estructura de bloques, donde él ubica el trabajo de fuerza en un primer bloque porque ese trabajo de fuerza va a repercutir en el desarrollo de las otras cualidades físicas y en el mantenimiento de la técnica. Cuando hablamos de la preparación técnica, justamente hablamos del proceso de formación en el deportista de las reservas imprescindibles de los métodos de perfeccionamiento en la ejecución de las actividades motoras aplicadas al tipo de deporte. También se distingue la preparación técnica general y la específica. Cada deporte tiene sus propios gestos técnicos. El fútbol tiene los suyos, el baloncesto, el voleibol. Por eso debemos trabajar siempre en especificidad, que es uno de los principios del entrenamiento deportivo. Si yo no trabajo en especificidad, lo que voy a lograr es que, o no voy a lograr, mejor dicho, que ese deportista realmente logre un rendimiento adecuado en esa práctica deportiva. Cuando hablamos de preparación técnica general, hablamos de la enseñanza de los ejercicios técnicos generales que se emplean en una disciplina, ampliando el acervo motor como premisa de dominio posterior de ejercicios técnicos más complejos. Es como esas bases técnicas que yo le voy dando a mi deportista para que posteriormente pueda empezar a enseñarle ya los gestos técnicos específicos del deporte, los gestos especiales de la disciplina deportiva propiamente dicha. Cuando hablamos de preparación táctica, primero entendamos que táctica se refiere a los movimientos que hace nuestro deportista o nuestro equipo en función o en virtud también de lo que el rival le propone. También entendemos que hay preparación táctica general y táctica específica. Cuando hablamos de preparación táctica general, hablamos de un proceso de comunicación al deportista de los conocimientos tácticos, enseñanza de la técnica de ejecución de las tareas tácticas, cómo lo técnico va a ayudarme a apoyar todo el desarrollo de una táctica establecida. Le voy a enseñar educación del pensamiento táctico, sí que él sea capaz de analizar una situación de juego y encontrar una solución. Y cuando hablamos de preparación táctica específica, abarcamos el análisis de las condiciones de realización de la competencia, el estudio de los rivales, elaboración de la idea táctica que se piensa utilizar en la competencia. Obviamente, con cada equipo, con cada rival, debemos tener una serie de tácticas, aunque tengo ya algo establecido, pero siempre hay que hacer algún tipo de variante en función de lo que yo debo estudiar y analizar del rival. No se le juega igual al Manchester City que se le juega al Arsenal, por ejemplo. Un boxeador no le va a pelear igual a un rival que es diestro o uno que es zurdo. Ya los movimientos van a tener que cambiar. Cuando hablamos de la preparación teórica, nos referimos a esa parte de preparación intelectual del deportista. Eso a veces siento que se les pasa por alto o que se nos pasa por alto a muchos entrenadores, donde cuando nos limitamos
a darle al deportista órdenes en el entrenamiento. Vamos a hacer esto, esto, pero no lo invitamos a preguntarse el por qué lo va a hacer. No le damos una charla de, por lo menos, conceptos. En el fútbol queremos que hayan buenas basculaciones, buenas permutas, buenas coberturas, pero no se le enseña al deportista a distinguir cada uno de los conceptos. Entonces, yo recuerdo el caso de un jugador de fútbol profesional que fue campeón con el América, no voy a decir su nombre, que lo llevó River Plate y luego de 6 meses lo devolvieron y el técnico en ese entonces decía que era un jugador que no entendía de táctica, que le hablaban y no entendía. Entonces, es preocupante que un deportista de alto rendimiento del fútbol profesional colombiano se ha devuelto del fútbol argentino porque no entiende de táctica, y eso viene en la preparación teórica. Debemos enseñar a nuestro deportista sobre lo que vamos a entrenar, de lo que estamos hablando, inclusive entregarle textos, artículos, donde él entienda realmente la importancia del trabajo de fuerza, del trabajo de flexibilidad, etc. Cuando hablamos de la preparación psicológica, y lo mencionamos hace un momento, hablamos de esa parte que es fundamental en el deportista, que él psicológicamente esté capacitado o esté competente para soportar la presión que ejerce en él una final, una semifinal, jugar de visitante, hacer su debut. Todo eso genera una fatiga psicológica importantísima y debemos contemplarla al momento de la planificación. Por eso es importante, en las grandes ligas o en los países más desarrollados, ya es casi que obligatorio la incursión de un psicólogo deportivo dentro del cuerpo técnico. Aquí los entrenadores se creen nutricionistas, médicos, fisiólogos, fisioterapeutas y hasta psicólogos. Entonces el mismo entrenador quiere hacerlo todo. Yo como entrenador puedo escuchar a mi deportista, claro, y es mi labor también escucharlo, que él me transmita sus preocupaciones, sus inquietudes, sus tristezas, todo. Pero habrán cosas que se salen de mis manos. Yo debo remitirme al psicólogo deportivo porque él es el profesional que va a saber cómo llevar ese proceso. Entonces, creo que debemos dejar un poquito el ego que tenemos a veces los entrenadores y decir, yo no soy competente en esto, vamos a remitirte con el profesional, con el nutricionista, con el médico, bueno, etcétera. ¿Hasta ahí vamos bien, profe? Bien. Otro aspecto que empiezas o que cobra principal relevancia cuando hablamos de la planificación del entrenamiento es la carga. Quisiera escuchar a algunos de los colegas sobre qué consideran ellos, ustedes, que es la carga. Podemos abrir micrófonos y que vayan participando. Me gustaría escuchar qué es la carga. O preguntémosle a Valentina García. Valentina, para ti, ¿qué es la carga? Profe, pues para mí la carga es como lo que se utiliza externo en en cualquier tipo de entrenamiento. Ok, María Antonia, ¿qué es la carga para ti? No se te escucha, María Antonia, tienes cerrado el micrófono. Para mí la carga es un estímulo que se usa de más, por decirlo de alguna manera. Estamos en un entrenamiento y tenemos ciertas horas para entrenar, pero estamos sobrecargando ese tiempo y estamos estimulando mucho más de lo que no debemos. Ok, ¿alguien más que quiera participar? Que levante la mano para poderle abrir el micrófono. Puede levantar la mano. Levanten ¿Alguien la más? manito. Tenemos un tercero. El profe William Peña desde Chinquinquirá nos dice que es un estímulo interno o externo que se le aplica a la persona para producir cambios. Bien, perfecto. Bueno, María Antonia se nos fue por el lado de la sobrecarga. Ahora, ¿qué es la carga? Así de manera conceptual, la carga es cualquier estímulo en forma de ejercicio físico que se aplica en el individuo para producir una adaptación, ¿sí? Para mejorar una cualidad física.
¿A qué nos referimos? Nos referimos por lo menos al peso, a la cantidad de repeticiones, a la cantidad de metros que corremos en un entrenamiento, la cantidad de saltos que podemos dar, digamos, si hacemos pliometría, cantidad de lanzamientos, ¿sí? Todo eso que yo puedo cuantificar. Mencionaron lo que es la carga interna y la carga externa. La carga interna se refiere a todas esas respuestas psicofisiológicas que se producen durante la realización del ejercicio. Hablamos por lo menos de fatiga psicológica, y eso también, eso es una carga interna. Y hablamos de la carga externa como al trabajo físico realizado durante el entrenamiento. Entonces ya empezamos a ver dos tipos de variables, porque puede ser que la carga externa que yo le esté dando a mi deportista, ¿sí? O sea, los ejercicios y todo, no sean elevados, pero psicológicamente ya esa persona tiene una carga interna que lo predispone para el ejercicio. Él puede llegar con problemas de su casa, ya viene con una carga emocional y yo le quiero sacar el 100% haciéndole un trabajo de pesas, por ejemplo, y no me va a rendir. O una semana de trabajo intenso, digamos, una semana de un microciclo de choque, puede que psicológicamente lo deje muy sobrecargado y si no le doy una buena recuperación después, lo voy a llevar a una sobrecarga, que fue lo que mencionó ahorita hace un momento María Antonia. En el chat mencionó, okay, fatiga central y estímulo que se usa para una adecuada dosificación que produzca adaptaciones fisiológicas, correcto. La carga a su vez pues tiene algunos componentes. Tenemos contenido de la carga, la magnitud de la carga y la organización de la carga. Cuando hablamos de contenido de la carga, nos referimos al nivel de especificidad. Y ahí nos referimos a que todo el trabajo que realicemos debe apuntar hacia una parte específica de la disciplina deportiva que estemos trabajando. Si quiero trabajar fútbol, que es un deporte acíclico, ¿para qué hago trabajos cíclicos de manera permanente? Por eso es que ya hoy en día no se pone a los futbolistas a dar 40 minutos de vueltas alrededor de una cancha, porque ustedes cuando han visto que un futbolista corre 40 minutos continuos en un partido de fútbol, nunca. Entonces, utilizar un método cíclico, digámoslo así, continuo, para una actividad acíclica, no es lo más específico, no es lo más adecuado. A su vez, tenemos el potencial de entrenamiento. Es esto dentro del mismo contenido de la carga. Potencial de entrenamiento, y para ponerlo así de manera de ejemplo, es cuando las personas se estancan en su entrenamiento. Tú empiezas hoy a hacer un ejercicio y solo, digamos, de pesas, de sentadillas, y solo puedes hacer 3 series de 10 repeticiones con 20 kilos. Pasado el tiempo, tú dices, ya este peso no lo siento, ya puedo hacer 3 de 20. ¿Qué pasó? Que tú mejoraste tu potencial, tú mejoraste tu capacidad de entrenamiento. Cuando la capacidad de entrenamiento mejora, tu potencial disminuye. ¿Por qué? Porque ya soy capaz de mover más cargas, más peso, puedo ejecutar más repeticiones. Entonces, ¿ahí qué tengo que hacer? Tengo que empezar a modificar mi plan de trabajo. Si yo sigo trabajando de la misma manera, voy a llevar a que mi deportista se estanque, y obviamente si hay estancamiento, no hay una progresión en su rendimiento. Eso dentro de lo que es el contenido de la carga. Cuando hablamos de magnitud de la carga, hablamos de toda esa parte cuantitativa del estímulo, o sea, todo lo que yo puedo contar, cuantificar, que yo le puedo sacar una estadística. Por ejemplo, el volumen de la carga, que responde a la pregunta de cuánto peso voy a mover. 4 de 10 por 40 kilos. 4 de 10 con 40 kilos, son 400 kilos en un ejercicio. Si le sumo 2 ejercicios, 3, 4, 5, digamos de piernas, ¿cuánto peso movilicé en el entrenamiento de pierna hoy? Si es frecuencia 1, frecuencia 2, que ya vamos a verlo también. ¿Cuántos saltos hice? ¿Cuántas repeticiones hice? A eso nos referimos cuando hablamos del volumen. Cuando hablamos también de otra de las variables de la magnitud de la carga, hablamos de la intensidad. Y eso responde a una palabra muy sencilla: esfuerzo. ¿Cómo lo podemos medir o cuantificar? Con porcentaje de frecuencia cardíaca. Por ejemplo, si vamos a trabajar al 60%, al 70%, ¿de qué? De nuestra frecuencia cardíaca. Es una manera también
o es otra variable de esto de la magnitud de carga. Hablamos también de la duración de la carga, que es el tiempo que dura el estímulo en estarse aplicando. No es lo mismo hacer un ejercicio de alta intensidad en 20 segundos que en 30 segundos, que en 40 segundos. Ya tenemos vías energéticas que empiezan a trabajar de otra forma. Hablamos también de la frecuencia. La ciencia nos dice que una frecuencia 2 es lo más adecuado para estimular un grupo muscular. Frecuencia 1 se nos queda corto. Lo ideal es frecuencia 2. Podemos hacer frecuencia 3, frecuencia 4. Depende también del objetivo de la persona o del objetivo que estemos apuntando en virtud de nuestro entrenamiento. Y tenemos la densidad de la carga, que se refiere al tiempo de descanso y al tiempo de trabajo, ¿sí? O sea, el tiempo de descanso es el tiempo de trabajo es la parte activa de la sesión de entrenamiento, el tiempo de descanso es la parte pasiva del entrenamiento. Y tiene que haber una buena relación. Si yo estoy haciendo un trabajo de fuerza máxima, donde estoy haciendo cargas por encima del 95%, digamos 6 series de 2 repeticiones en press banco plano, y descanso 1 minuto o 2 minutos, mi deportista en la segunda o tercera serie ya me va a fallar. ¿Por qué? Porque no lo alcanzo a recuperar. En los trabajos de fuerza máxima, el tiempo de recuperación debe ser total de por lo menos 5 o 6 minutos. Si el trabajo es enfocado a la hipertrofia, donde el trabajo se enfoca o trabaja en zonas de intensidad entre el 65 y 75% de su RM, ya el tiempo de descanso es diferente. Ahí mencioné el RM y es algo que también tenemos que evaluar antes de planificar. Si yo no sé con cuánto peso, digamos hablando del RM, la persona puede hacer determinado ejercicio, yo le puedo decir, haz 4 series de 10, pero si no le digo con qué porcentaje de su RM, seguramente no van a ser series efectivas. ¿Qué es una serie efectiva? Es la serie que yo hago, hablando del trabajo de fuerza, que yo hago en el gimnasio, donde trabajo realmente el estímulo que yo quiero. Si quiero trabajar fuerza al 80%, las cargas o la carga que yo movilice debe estar adecuada a ese 80%. Si yo hago la primera serie al 50%, la segunda serie al 70%, la tercera serie al 70% y la cuarta serie al 80%, y digo, ya terminé el ejercicio, realmente hice una sola serie efectiva. Las otras 3 series no me sirvieron o no fueron el estímulo adecuado para lograr algo que yo estoy buscando, que es mejorar la fuerza. Me van copiando por ahí, ¿verdad? Bien. Y cuando hablamos de la organización de la carga, estamos hablando de cómo se interconectan esos estímulos. García Manso nos dice que todo estímulo, ya entendemos que estímulo es cualquier ejercicio, produce una fatiga. Esa fatiga sí o sí necesita un tiempo de recuperación. Normalmente un músculo o un grupo muscular requiere de por lo menos 72 horas para recuperarse de manera adecuada. Ojo, aquí abro un paréntesis. Recuperarse no es lo mismo que descansar. Yo puedo terminar de entrenar e ir a dormir. Listo, descansé. Pero no necesariamente me estoy recuperando, porque la recuperación, más allá de tener un buen descanso, ¿sí? Dormir bien, requiere también de una buena nutrición para lograr esa recuperación de orden metabólico. En algunos casos, inclusive en el caso del deporte de alto rendimiento, los deportistas necesitan suplementación. La suplementación no es mala. Mala es no saberla dosificar y no saberlo llevar de una manera adecuada con una buena alimentación. Esa recuperación me va a llevar a lograr una supercompensación, otro principio de entrenamiento. ¿Para lograr qué? Finalmente lograr una adaptación, porque eso es lo que yo quiero, como mencionaba un compañero ahorita en el chat. Todas esas cargas que yo le doy fisiológicamente al deportista son para lograr una adaptación. ¿Para qué? Para buscar mejora en su rendimiento. Cuando hablamos de entrenamiento deportivo, hablamos siempre de buscar rendimiento, buscar resultados en el deporte. Otra cosa que nos habla este componente de la organización de las cargas o de la carga, nos habla de las cargas como tal, carga inútil, que es la carga que realmente yo hago y no me genera ningún estímulo adaptativo. Yo siempre pongo el ejemplo de las personas que van al gimnasio y levantan esas pesitas de color azul, que son de 1 kilito, 2 kilitos,
que realmente no supone un estímulo suficiente para mejorar la fuerza. De pronto, si la persona va al supermercado y levanta una bolsa del mercado, la bolsa pesa más que la misma pesita de 2 kilos. Y eso es realmente cuando buscamos que el entrenamiento sea funcional. Tenemos carga de recuperación, que es la que utilizamos ya en el periodo transitorio, ahorita vamos a ver eso, o en los microciclos de recuperación. Es la carga que permite que la persona siga trabajando, pero con un toque o con un enfoque de recuperación. Tenemos la carga de mantenimiento, que es la carga que utilizamos después de recuperar, volver al entrenamiento buscando retomar al deportista para volver a iniciar un ciclo de entrenamiento. La carga entrenante, que es la carga donde realmente se busca o se logra la síntesis proteica. O sea, la carga donde el deportista le va a ayudar a mejorar todo el sistema musculoesquelético. Y la carga excesiva, que es lo que nos mencionaba ahorita María Antonia, que es la carga cuando o sea, a mí se me fue la mano y le puse más peso del que podía, o le puse más repeticiones de las que debía, o más saltos, o más metros, y lo que hice fue provocar una lesión. Entonces, hay que tener siempre cuidado al momento de ir dosificando las cargas. Hasta aquí vamos bien, profe. ¿Hay alguna pregunta? Vamos, excelente maestro, no tengo manitos levantadas. En cualquier momento, si alguien tiene alguna pregunta, solo es levantar la mano. Yo le pido el espacio al profe Oscar, inmediatamente atendemos y resolvemos el interrogante. Sé que han escrito varias cosas en el chat, maestro, varias cositas, pero como aporte, no como pregunta, maestro. Puede continuar. Ok, bien. Eso ha sido como a grosso modo lo que son los parámetros importantes o más representativos que debemos tener en cuenta en la planificación. Vuelvo y hago la aclaración. No es lo mismo planificar para entrenamiento deportivo, propiamente hablando de un deporte, que para el fitness, que son mundos totalmente diferentes. Aquí sé que hay colegas que trabajan en la parte de la actividad física con clases grupales, con entrenamiento personalizado, y entenderán que es muy diferente si tienen una persona, digamos un alumno personalizado, que se quiere entrenar solamente para mejorar su composición corporal, bajar grasa, mejorar las piernas, ganar fuerza, verse un poquito más grande, etcétera, que la persona que dice, profe, es que yo juego fútbol y quiero mejorar mi velocidad, o quiero mejorar mi fuerza, o es que yo me estoy preparando para la maratón de Boston, por ejemplo, ahora que está muy de moda el tema de los runners. Entonces me quiero preparar para el Chicamocha, por ejemplo, también. No es lo mismo la preparación para esa persona que para la persona que busca o que está enfocada en el fitness. Entonces, hay que hacer siempre esa discriminación, por decirlo de alguna manera, porque aunque son del mismo mundo del entrenamiento y también se le aplican los principios de entrenamiento, el fitness tiene sus características y el deporte también, vuelvo y digo, enmarcado en lo que cada deporte tiene. ¿Sí? Cuando hablamos de modelos de entrenamiento, hablamos de los modelos tradicionales y los modelos contemporáneos. Y gracias a los compañeros que van escribiendo en el chat, toda esa retroalimentación nos sirve para seguir nutriendo todo este conocimiento. Modelos tradicionales como el de Matveyev, el péndulo de Arosiev, las cargas de Borodiev, contemporáneos como el de Verkhoshansky con su estructura de bloques, estructuras de Forteza, el modelo ATR de Isurin y Caverin, Bompa, el microciclo estructurado y la periodización táctica de Viktor Frankl. Los modelos tradicionales, como ya mencioné hace un momento, surgieron en su momento para deportes individuales. Se quiso traspolar ese tipo de entrenamiento a deportes de conjunto. Y el hecho de que se hayan visto buenos resultados no quiere decir que haya sido lo más adecuado. Hasta hace unos años, ustedes se daban cuenta que en el fútbol se planificaba como se planifica un deporte individual, por ejemplo. Entonces, se planificaba toda una pretemporada, digamos, de enero a junio, dejando ya todo planificado. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo planificado todo mi trabajo y se me lesionan 3 jugadores importantes, ya me cambia la planificación. Ya lo que yo tenía pensado en enero no me va a servir porque se me lesionó el 10, por ejemplo, el que jugaba cortico. Ahora que tengo un tipo que lo que hace es tirar pelotazos. Entonces ya lo que planifiqué en su momento
seguramente no me va a servir. De igual manera, y eso vamos a empezar a ver las diferencias. Eh, Antes hacía la periodización, la preparación física, en el primer mes, donde se hacía mucho trabajo físico, y como empezó a decir Víctor Frade, cuando plantea por ahí en los años 70, 80, la periodización táctica, esa pretemporada que yo hago, digamos en el ejemplo de enero, me sirve solamente para el primer partido, porque después tengo que ir construyendo partido a partido. Ahorita vamos a hablar más de la periodización táctica. Los modelos tradicionales se basaban en una planificación cuantitativa, trabajando más por volumen y multilateralidad, con un planteamiento biológico, una concepción analítica del entrenamiento y en una estructura no individualizada. Los modelos contemporáneos empiezan a planificar de manera cualitativa, basándose en intensidad y en especificidad. Un planteamiento biológico también, una concepción global del entrenamiento o una estructura individualizada. Entonces ya empezamos a ver dos variables. Cuando hablamos de planificación, hablamos de los ciclos, macrociclos, mesociclos, microciclos, periodos. Profe, abramos micrófonos. Quisiera escuchar colegas que me digan o que nos compartan su concepción de cuáles son esos ciclos, qué es el macrociclo, qué es el mesociclo, cuáles son esos periodos de la planificación del entrenamiento. Cuando hablamos de macrociclo, ¿de qué hablamos? Preguntémosle al compañero Hernán Beltrán. Bueno, te cuento que en este momento está entrando el doctor Everardo Sánchez, mi querido Oscar Enríquez, ya está llegando a sala. Un saludo muy, muy especial al doctor Everardo Sánchez, que ya lo tenemos por acá, ha tenido problemas de fluido eléctrico, pero bueno, ya hace parte de la sala. Ya están habilitados los micrófonos. Profe, ¿a quién le hizo la pregunta directa, profe? A Hernán Beltrán. Profe Hernán Beltrán, está por ahí, profe Hernán Beltrán, no sé si tenga, puede abrir micrófono, porque bueno, recuerde que tenemos algunos con problemas de micrófono, que de pronto la conectividad no es suficiente para poder abrir micrófono. Profe Hernán, ¿puede abrir el micrófono, profe Hernán Beltrán? Tenemos abierto el micrófono del profe Rodrigo, pero no se escucha nanay, nanay. Preguntémosle a otra personita, vamos con, espera que vamos directamente, el profe Alfonso Neira, ¿nos puede colaborar, profe Alfonso? Alfonso Neira Castro, profe, ¿puede abrir el micrófono? ¿Cómo está? Buen día, profesor. ¿Cómo me les va? ¿Desde dónde nos acompaña, profe Neira? Desde San José del Guaviare. Eso, desde Guaviare, Colombia. Lo Sí, escuchamos, señor. maestro. Bueno, profe, muchas gracias por la participación. Claro que sí. Bueno, pues el macro pues comprende es una estructura pues más eh, grande o amplia, tanto en tiempo como contiene dentro de ella pues diferentes periodos, etapas, y dentro de ella pues están todo lo que son los mesos, los micros, ¿sí? Comprende pues hasta los macros, es la estructura más grande que comprende pues de 6 meses, incluso hasta un año, ¿sí? Planeación, pero como lo indicaba el profe, de acuerdo pues a la necesidad del deporte, del tipo de deporte y demás. El meso pues hace referencia a esa estructura, ¿no? Del mes de entrenamiento, ¿sí? En la cual pues esas 4 semanas van incluidas dentro de los microciclos, ¿no? Entonces ya determinamos qué tipo de microciclo pues se aplica, si es choque, corriente, aproximación, competitivo, y que tiene que pues obviamente ir en relación con el periodo y con las etapas que se estén desarrollando dentro de esa planeación o de esa planificación que se tiene.
Entonces siempre partimos desde eso, ¿no? Desde el macro, que es la estructura más grande, ya subdividirla en mesos para llegar al micro y finalmente llegar a la sesión de clase, que es la base principal de todo proceso de entrenamiento, donde hacemos la distribución ya de acuerdo a ese objetivo que tengo dentro del macro para poder cumplir con la planeación que tengo de acuerdo a la disciplina. Ahí también es muy cambiante, ¿no? Porque pues muchas veces tienen disciplinas individuales, de conjunto, por ejemplo, voleibol, por ejemplo, patinaje, por ejemplo, atletismo. Entonces, de acuerdo a esa necesidad y a ese objetivo de competencia, pues así mismo se hace la planificación del entrenamiento deportivo. Todo lo que tiene que ver con cargas, lo que indicaba ahorita, el manejo de las cargas es importante para no sobreentrenarse, y el descanso activo, como lo indicaba el profe, para que haya la supercompensación que se denomina. Entonces, es algo de tener mucho cuidado y mucha precisión. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Aquí en el chat también leo, profe, si me permites, el licenciado Rolando dice que el macrociclo se utiliza para describir un ciclo de entrenamiento largo de las etapas competitivas. El magíster Ronald Faustor dice sesión 1, microciclo son semanas, mesociclo mes, macrociclo un año. John Penago dice que el macrociclo largo tiene macrociclo largo tiempo donde está el mesociclo. John Penagos también dice que el microciclo es planificación de un día a una semana. Alfonso Neira nos dice que el micro son semanas de trabajo, meses son trabajos de un mes, macrociclos de 6 meses a un año. No está mal, pero a veces la concepción del macrociclo, como mencionaron por ahí, se menciona solamente para un año y no necesariamente tiene que ser un año. Acá, perdón, ahí. Macrociclo puede comprender de 8 a 12 semanas, los mesociclos de 3 a 6 semanas, microciclos de 2 a 7 días y las sesiones de entrenamiento. Yo puedo tener un mesociclo de 3 semanas nada más, no necesariamente de las 4 semanas que comprende el mes, o 6 semanas, según si yo quiero incidir más en algunas cualidades físicas o en algún tipo de trabajo específico. Los microciclos pueden ser de 2 a 7 días, inclusive puede ser hasta 8, 9, 10 días. Los macrociclos de 8 a 12 semanas. El macrociclo va muy de la mano del calendario deportivo. Si yo en el año tengo una competencia importante y es la única competencia a la que yo quiero apuntarle, hablo de un microciclo anual, perdón, un macrociclo anual, que fue lo que mencionó alguno de los colegas por acá, donde yo busco tener una cima o un pico de rendimiento en el año. Pero si yo en el año tengo 2 competencias importantes, digamos, no sé, nacionales y otra competencia importante, hablamos de semestral, donde busco tener 2 cimas o 2 picos de rendimiento. Y los trimestrales, que son los que más se suelen usar, que son los que buscan tener 3 picos o 3 cimas de rendimiento en el año. Entonces, el macrociclo no necesariamente lo voy a planificar, digamos, de enero a diciembre, sabiendo que de pronto ya en la mitad del año voy a tener una competencia importante y de pronto en octubre otra competencia. Entonces ya el macrociclo me va cambiando. Como bien lo mencionaron, ya tenemos que el macrociclo es la parte general o la parte más amplia, más grande de ese conjunto de la planificación. Luego le siguen, digamos, en un siguiente eslabón, los mesociclos, donde tenemos el mesociclo entrante, el desarrollador, el estabilizador, competitivo y el de transición. En el mesociclo entrante vamos haciendo las cargas de manera progresiva, cargas bajas y cargas medias. Volumen de la carga predomina ante la intensidad. O sea, voy a trabajar con más volumen y con menor intensidad. Son ejercicios generales de preparación física. ¿Listo? Ahorita vamos a hablar de los periodos y vamos a ver un cuadrito donde se empieza a ver esto mejor estructurado. Cuando hablamos del mesociclo desarrollador, hablamos de ese periodo de tiempo dentro de mi planificación donde aparecen las cargas de choque, o sea, los microciclos de choque, que pueden ser hasta 2 microciclos seguidos. Luego se debe planificar obligatoriamente un microciclo de recuperación. Si yo en el microciclo de choque busco que mi deportista
y entre comillas busco un sobreentrenamiento, pero controlado, o sea, lo voy a sobreentrenar, pero de una manera controlada para evitar una lesión. Le doy con todo, a casi al 100% de su capacidad. La semana siguiente o el microciclo siguiente vamos a hacer un trabajo de recuperación, con cargas de recuperación. ¿Para qué? Para que él, valga la redundancia, se recupere y logre esa supercompensación de la que hablamos hace un momento. Máximos niveles de volumen e intensidad en este mesociclo. Cuando hablamos de mesociclo estabilizador, nos referimos a los mesociclos donde se mantiene el volumen y la intensidad media del mesociclo anterior. O sea, en el desarrollador trabajé con tanta intensidad y tanto volumen, en el estabilizador voy a trabajar con ese volumen y esa intensidad media para favorecer los mecanismos de adaptación. Se puede planificar microciclos de choque, pero sin elevar los parámetros de volumen e intensidad respecto del mesociclo anterior. O sea, aquí también puedo puedo trabajar un microciclo de choque, pero no con el mismo volumen o con la misma intensidad que hice en el mesociclo desarrollador. Aquí busco ya lo que gané en el desarrollador, estabilizarlo, que se logre esa adaptación que me va a llevar obviamente a mejorar el rendimiento. El mesociclo competitivo se le denomina también precompetitivo en el caso de deportes de tiempo y marca, donde la intensidad prevalece antes que el volumen. Se organizan buscando la supercompensación hasta la fecha de competencia. Y aquí cuando veamos los periodos, vemos que hay un periodo precompetitivo y el periodo competitivo. Pues bien, en este mesociclo yo busco ya acercar al deportista a ese 100%, para que cuando llegue el día de la competencia lo tengan las mejores condiciones, obviamente pues para buscar resultados deportivos, que es el fin o la meta final de toda la preparación. Y luego tenemos el mesociclo de transición, donde el volumen y la intensidad son bajos. Después que el deportista compite, le va bien, le va mal, vaya como le vaya, hay que sí o sí bajar la intensidad, bajar el volumen para que él se recupere. Y recuerden que no hablamos solamente de recuperación física, también hablamos de recuperación psicológica. Todo este proceso, desde que empezó con el mesociclo entrante, desarrollador, estabilizador y competitivo, le ha dejado al deportista una fatiga psicológica impresionante. Física obviamente que también, pero psicológicamente está reventado el deportista. Hay que sí o sí darle su tiempo de recuperación. Ya tenemos el macro, lo organizamos con nuestros diferentes mesociclos y cada uno de los mesociclos lo vamos a organizar en sus semanas de trabajo, que son los microciclos como mencionaron ahorita en el chat, que son esas semanas. Tenemos el microciclo corriente, el de choque, el de recuperación, el de evaluación y el competitivo. En el microciclo corriente predomina, hay un volumen bajo y una intensidad alta. En el microciclo de choque, el volumen y la intensidad son altos. Lo que dice el compañero, la fatiga causa falta de atención, inestabilidad en un ejercicio. Gracias, profe, porque, digamos, hago un paréntesis ahí. Si yo entreno al 100% o al 90, 95% a un deportista que está fatigado, lo estoy llevando al límite, estoy a darle un empujoncito de lesionarse. Entonces, cuando viene el deportista, lo sobreentreno y el día de la competencia sale a la cancha, se desgarra. Con el calentamiento nomás se me desgarra, o los primeros 2-5 minutos, porque es que ya viene la parte física, pero el día del partido ya también viene la parte psicológica a jugarle mucho en contra. Tiene estrés, ese estrés sumado a un sobreentrenamiento o a una sobrecarga física, lo va a llevar casi que al 100% una lesión. Entonces, por eso es importante siempre la disminución de cargas. Decíamos, gracias, profe, por los aportes ahí en el chat. El microciclo de choque, volumen e intensidad alta. El microciclo de recuperación, la intensidad y el volumen es bajo. Microciclo de evaluación, donde debemos organizar especialmente para favorecer la objetividad de los test pedagógicos.
Yo debo hacer pruebas físicas al principio, pero debo llevar un control periódico para ver si realmente el trabajo que estoy haciendo está dando resultados. Pero ojo, estrés agudo y crónica crea el sobreentrenamiento. Gracias, profe. O porque cuando yo planifico un microciclo de evaluación, no puedo quedarme solamente con que el lunes le hice evaluación de fuerza y listo. Ya ese es el resultado 100% seguro. No, porque si ese día, el lunes, yo le hice evaluación de fuerza a mi deportista por el método 1RM o le evalué por el método de evaluación por velocidad, y resulta que ese día la persona, mi atleta no durmió bien, o el fin de semana tuvo una discusión familiar, cualquier ámbito, cualquier situación que le hayan, digamos, generado un caos en su entorno vital. Recuerden que cuando hablamos de la preparación del deportista hablamos de dos entornos, el entorno vital y el entorno de entrenamiento o entorno deportivo. Y el vital tiene que ver con toda esa parte humana del deportista y tenemos que tenerla en cuenta. Volviendo al ejemplo, el lunes le voy a hacer prueba de fuerza y mi atleta llegó psicológicamente mal, está triste, está deprimido, no durmió bien por X o Y razón. Lo más probable es que esas pruebas que yo haga el lunes no van a ser muy objetivas. Y si yo planifico con un resultado errado, eso ya me va a cambiar todo, de ahí para adelante todo me va a salir mal, por decirlo así a grosso modo. No es lo mismo planificar un trabajo de fuerza al 80% cuando su carga, su RM son 100 kilos, que si su RM fueran 120 kilos o 130 kilos. Entonces, es importante que al hacer una evaluación pueda darle su tiempo de recuperación, digamos hablando de fuerza, 72 horas o 96 horas, si hablamos de fuerza máxima, para repetir esa evaluación. ¿Para qué? Para poder comparar y poder hacer un promedio, de decir, bueno, el lunes hizo con este peso, el jueves hizo con este peso. ¿Qué pasa si el lunes entrena psicológicamente mal y me levanta solamente 50 kilos en sentadilla, por decir un ejemplo, y el jueves me levanta 90 kilos, 80 kilos? Ay, o sea, que lo que hice el lunes está muy lejos de lo que hizo el jueves. ¿Por qué? Porque el lunes la persona no estaba psicológicamente muy bien, que digamos. Entonces, cuando la evaluación es bueno tener por lo menos 1 o 2 semanas para repetir los mismos test y poder comparar, para tener un resultado mucho más veraz, mucho más específico, de donde yo de ahí empiece a planificar todo lo demás. Y el microciclo competitivo, pues, se organiza de acuerdo a la competencia entre semana. No es lo mismo la planificación de una competencia nada más los domingos que si es domingo miércoles, como por lo menos ocurre en el fútbol. Y si eso le sumamos que a veces en Europa por lo menos que la Eurocopa, que la Copa de nuestra, hay una cantidad de eventos o certámenes, eso ya obliga a que no solamente los microciclos o los procesos de planificación cambien, sino también los procesos de recuperación. Cuando hablamos de los periodos, ya tenemos el macro, tenemos el meso, tenemos los microciclos. Recuerden que la parte más pequeñita de esos que le sigue a los microciclos son las sesiones de entrenamiento. Puede ser una jornada, doble jornada, etc. Dentro de la planificación tenemos los diferentes periodos. Tenemos el periodo preparatorio, donde lo que buscamos es la adquisición de la forma deportiva. En este periodo preparatorio, el volumen es alto y la intensidad es baja. En este periodo hacemos énfasis en una preparación general, en una primera instancia, y luego una preparación especial o específica. ¿Para qué? Para pasar al siguiente periodo, al periodo competitivo, donde buscamos mantener la forma deportiva. En este periodo competitivo, el volumen es bajo y la intensidad es alta. Aquí ya tenemos la etapa precompetitiva y la etapa competitiva. Recuerden lo que hablamos hace un momento. Busco que mi deportista llegue a la competencia al 100% de su rendimiento, de sus capacidades. Luego de la competencia o luego de ese periodo competitivo, le sigue el periodo de transición, donde va a haber una pérdida temporal de la forma deportiva.
Esa es la etapa transitoria. Aquí el volumen y la intensidad son bajos. Nuevamente lo que yo busco en este periodo es que el deportista se recupere física y psicológicamente. Bueno, en este cuadrito vemos así a grosso modo todo esto que acabamos de hablar. Tenemos el periodo preparatorio con sus diferentes, o cada uno de los periodos con sus diferentes etapas. Periodo preparatorio tenemos la etapa general y la especial o específica. En la etapa general, general no orientado, orientado, desarrollo, aprendizaje, la competición. En la etapa especial, aprendizaje, desarrollo, general orientado, simulación, competición, como los diferentes medios. Continuo invariable, continuo variable, repetición de juego, serían los métodos de trabajo. Ahí vemos en la etapa precompetitiva y competitiva cuáles serían sus características también, un aprendizaje, simulación, competición, la precompetitiva con métodos de intervalos, repetición, juego, competencia. En la etapa competitiva, simulación, competición, general orientado, no orientado, juegos, competencias, intervalos y contrainvariables. En el periodo transitorio, general no orientado, general orientado, desarrollo, aprendizaje y competición, y los métodos invariable, variable, repetición y juegos. Okay. Desde el punto de vista, perdón, me faltó. Ok, aquí quería hacer, antes de pasar a esto, me quedo acá un momentico. Cuando hablamos volviendo aquí a los periodos, en el periodo preparatorio, hablamos de la etapa general, hablamos de ese espacio donde abarca la construcción de la preparación del deportista. En este periodo de entrenamiento, la duración del periodo, según los grupos de deportes, se recomienda o suele ser deportes de fuerza y velocidad de 2 a 4 meses, resistencia de 4 a 6 meses, combate de 3 a 5 meses, arte competitivo 4 a 6 meses, juegos deportivos de 3 a 5 meses. ¿Qué consideraciones debemos tener en este periodo preparatorio? 6 a 8 meses en atletas jóvenes. A menor periodo competitivo, menor periodo preparatorio. Esta abarca entre el 70 y 75% del volumen del plan. ¿Ok? Entonces, yo tengo mi planificación de enero a junio, por decirlo. El 70-75% va a ser para el periodo preparatorio. Tenemos, como decíamos hace un momento, la etapa general, donde buscamos el desarrollo de las capacidades funcionales, desarrollo de capacidades motrices, desarrollo de hábitos motores o destrezas básicas de otros deportes y del deporte específico. Y en la etapa especial o específica, tiene como objetivo fundamental crear las condiciones para la adquisición inmediata de la forma deportiva. Es la fase de transición hacia el periodo competitivo. Después que llego a la preparación específica, ahí paso al periodo competitivo, elevando las exigencias psicofuncionales especiales y los hábitos motores específicos del deporte en cuestión. Aquí ya tengo que abandonar todo el trabajo general. Al contrario, todo lo que gané en la parte general lo debo traer para volverlo específico, para mejorar esas condiciones o esos gestos o esas características que el deporte necesita. Vuelve y juega buscando el rendimiento. Se eleva la intensidad de los ejercicios, lo cual se refleja en el incremento de velocidad, ritmo y explosividad. Es aquí donde puedo empezar a trabajar con mucho mayor énfasis los trabajos explosivos, trabajos de potencia. En la etapa precompetitiva, ya cuando hacemos toda esta preparación general, siguiendo el periodo competitivo, buscamos es participar en competencias de segundo rango, perfeccionando los planteamientos técnico-tácticos. Aquí ya el trabajo técnico-táctico debe ser enfocado propiamente a la competencia. Esa etapa la etapa competitiva
su finalidad primordial es la de llegar en el mejor estado posible a las competencias principales. Ya esta etapa, si bien seguimos trabajando, pero tenemos que enfocarnos propiamente en que el deportista llegue con su 100% a la competencia. Y en el periodo transitorio debe tener un carácter activo, cambio en su forma y contenido, nunca suspensión del trabajo. La preparación técnico-táctica tratará de eliminar errores en su ejecución. La preparación teórica evalúa el ciclo que termina, eso es fundamental, hacer esa retroalimentación tanto como entrenadores o como cuerpo técnico, como con el deportista. La preparación física consolida reestructuraciones funcionales. La preparación psicológica asegura una actitud correcta hacia los éxitos o las derrotas. Es aquí donde tenemos que hacer todo un informe, todo un análisis de cómo nos fue, tanto haya sido bien o haya sido malo. ¿Para qué? Para no repetir los errores, seguir fortaleciendo las virtudes. Porque la idea es, termina aquí este periodo o este ciclo, digamos este macrociclo que terminó en una competición, e iniciar nuevamente el ciclo de entrenamiento. Ahora sí pasamos acá. Aquí en este cuadrito vemos desde las vías energéticas cómo se va especificando el trabajo desde los sistemas energéticos. Cuando hablamos del periodo preparatorio, tanto en su etapa general como específica, el trabajo tiende a ser más oxidativo a nivel general y empieza a ser más glucolítico a nivel específico, ¿sí? Porque ya trabajamos a mayor intensidad. En el periodo competitivo, tanto en su etapa precompetitiva como competitiva, el trabajo es de corte o de índole más glucolítico o de la vida de los fosfágenos, o sea, intensidad, netamente intensidad. Obviamente, hay un trabajo, una participación del trabajo oxidativo, obvio que lo va a haber. Recordemos que las vías energéticas siempre trabajan en conjunción. No es que porque haga un trabajo oxidativo, lo glucolítico no está participando o los fosfágenos no participan. Obviamente, hay un predominio de una sobre la otra. Como vemos acá, en el periodo competitivo, en sus dos etapas, el trabajo predomina toda la parte fosfagénica y glucolítica. Y en el periodo transitorio, ya el corte viene a ser un poco más oxidativo. Oxidativo, digámoslo, también aeróbico. Pero también hay una participación mínima del trabajo glucolítico y de los fosfágenos. Hasta aquí vamos bien. Profe, ¿hay alguna mano levantada? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? No, maestro, por el momento no hay manitos levantadas. Perfecto. Y el micrófono está abierto por si alguien lo quiere abrir, lo puede abrir de una. Como hemos estado muy disciplinados, maestro, hemos estado muy atentos. Permití que el micrófono estuviera abierto por si alguien quisiera participar, lo puede hacer de inmediato, sin ningún problema, maestro. Por ahí tenemos al profe José David Godoy, que nos está dando saludos desde Girardot, Colombia. Bien. Bien. Seguimos. Aquí vemos un breve esquema de un macrociclo con 4 mesociclos, donde vemos que la preparación física en el primer mesociclo abarca un 60% de ese periodo de tiempo, la preparación técnica un 30% y la táctica un 10%. Y vemos cómo en la medida que van avanzando los mesociclos, los porcentajes van cambiando, ¿no? En el segundo mesociclo, la física abarca un 40%, la técnica ya seguimos en un 30% y la táctica ya empieza a cambiar a un 30%. Tercer mesociclo, físico un 30%, técnico un 20%, táctico un 50%. ¿Qué me está indicando esto? Que me voy acercando a mi siguiente periodo o a mi siguiente etapa, y que ya vendría siendo la competitiva. En el cuarto mesociclo, lo físico abarca un 25%, técnico un 20% y lo táctico un 55%. Compañero Álvaro, gracias ahí. Este era el cuadrito que les decía que les quería mostrar. Si lo dejamos acá. Este macrociclo
es del año 2003 del equipo de voleibol, o mejor, de la Liga de Voleibol de Bogotá. Entonces aquí, gracias, profe, por los aportes. Aquí vemos cómo en la primera parte de la tabla vemos que aparece el macrociclo 2003. Aquí vemos los diferentes meses. Esta programación va de enero a diciembre con las diferentes semanas. Aquí hay 48 semanas de trabajo. Es importante siempre saber de qué semana o de qué día a qué día van las semanas, ¿no? En este ejemplo, en enero, la primera semana de trabajo va del 13 al 9, o sea, el primer microciclo. Y así sucesivamente, del 20 al 26, del 27 al 2 de febrero, y así sucesivamente hasta final del macrociclo. Cantidad de sesiones. ¿Cuántas sesiones voy a hacer en esta primera semana? 5 sesiones, pero vean que en la medida que van avanzando los meses, ya las semanas, perdón, las sesiones van cambiando. 6 sesiones por aquí, 19 sesiones por aquí, porque aquí las semanas ya van cambiando también. La cantidad de horas. Esto es importante porque de ahí es que yo voy también a modificar las intensidades. No es lo mismo yo trabajar fuerza 30 horas a la semana que trabajarlo 40 o 50 horas a la semana. O trabajar velocidad. Tendencia de los microciclos, corriente, de recuperación, de carga, de choque, etcétera, según lo que yo voy trabajando. ¿Y eso cómo lo voy estableciendo? Y aquí viene la segunda parte, los mesociclos. Mesociclos y sus periodos. Tenemos el mesociclo entrante, donde voy a trabajar en un total de 60 horas. ¿De dónde salen esas 60 horas? De las semanas 1 y 4. No sé si ahí me van siguiendo ahí. De las semanas 1 y 4 tenemos las 60 horas de trabajo en ese mesociclo entrante, que hace parte del periodo preparatorio en su etapa general. En la etapa general, viéndolo ya desde el punto de vista de etapa general preparatoria, abarca las primeras 7 semanas, donde son 105 horas de trabajo. Me dicen que se fue el audio, por favor. ¿Me escuchan? Sí, señor, se le escucha. Sí, señor, se escucha Sí, bien. profe, perfecto. Ok, gracias. Es que en el chat el compañero... Ah, ok, ya, bien. Vemos aquí la orientación de la planificación, y esto va a ir variando en función que va avanzando el macrociclo. Vemos que el primer mesociclo, en el mesociclo entrante, la orientación es de más corte oxidativo, que está en colorcito azul. O sea, vamos a trabajar más hacia la resistencia general. Recuerden que en esta primera parte estamos hablando de etapa general. Estamos nada más viendo los meses de enero y febrero, ¿no? De la semana 1 a la semana 7. Y vean todo lo que vamos sacando. Vemos que el corte es más de oxidativo, más de resistencia las primeras 4 semanas, trabajo de fuerza, resistencia, trabajo de técnica durante toda esa primera etapa general. Las semanas de las 5 a las 7, que ya viene siendo parte del mesociclo desarrollador, donde el trabajo es de 45 horas, que hace parte del periodo preparatorio de la etapa general. Ya metemos trabajo intermitente, ¿sí? Trabajo de intervalos, por ejemplo, y empiezo a enfocarme en trabajos también de fuerza máxima. Entonces, todo esto nada más las primeras 7 semanas. De ahí en adelante, vemos cómo en la etapa especial, recuerden que veíamos hace un momento que en la etapa especial incrementamos la intensidad y ya el trabajo pasa de ser oxidativo a tener un corte más de predominancia de la vía energética de los fosfágenos y de la glucólisis. Pues bien, aquí lo estamos viendo. Trabajo de alta intensidad donde se prioriza entre las semanas 8 y la semana 17 el trabajo sobre la vía energética de los fosfágenos, abarcando la etapa especial o específica, el periodo competitivo y bueno, hasta el periodo competitivo, que es hasta la 17, con su cantidad de horas de trabajo. Pero también hacemos trabajo glucolítico, también hacemos trabajo de fuerza y rapidez, también trabajamos rapidez propiamente dicha. Aquí el cuadrito aquí no me deja ver. Ya, ok, aquí está. Y de ahí en adelante, pues
cómo se va diversificando. Tengan en cuenta que aquí en este macrociclo tuvimos una competencia ¿cuándo? En el mes de abril y la primera semana y una de las semanas de mayo, entre abril y mayo tuvimos competencia. Tenemos aquí periodo transitorio y ¿qué pasa? Que volvemos a empezar el ciclo. Otra vez un periodo general. ¿Por qué? Recuerden que aquí ya competimos de enero a la semana 1 a la semana 19, nos preparamos para la primera competencia con su periodo transitorio, pero resulta que aquí en noviembre, octubre, noviembre hay otra competencia. Volvemos a empezar todo el proceso. Es más, si lo quisiéramos, lo podríamos dividir en 2 macrociclos. Primer macrociclo hasta la semana 19, el segundo macrociclo de la semana 20 hacia la semana 48. ¿Por qué? Porque estoy buscando 2 cimas o 2 picos de rendimiento. La primera la busco o la busqué para las semanas de competencia del 15 al 17, del 15 de abril al 17, perdón, del 21 de abril, y el segundo pico de rendimiento lo busco aquí sobre el mes de octubre, noviembre. Me van siguiendo ahí, ¿verdad? Bien. En esto que estábamos viendo acá, ¿cómo hacemos para ir entendiendo el porcentaje o lo que le voy dando a mi deportista? Entonces, por ejemplo, total de horas. Si el total de horas que yo le voy a enfocar o a asignar a la preparación física, digamos el 40%, lo debo dividir. Fuerza máxima, fuerza explosiva, fuerza velocidad, fuerza resistencia, cargas pliométricas. Y de ahí en adelante, pues ir diversificando o ir asignando esos porcentajes de las cualidades que quiero ir trabajando, tanto en etapa general como en etapa específica. ¿Qué características? Entonces aquí vamos viendo. Aprendizaje técnico, 70% del tiempo de entrenamiento. Lo tenemos aquí como la letra T y la letra E. Una preparación física general del 30% del tiempo de entrenamiento. En el periodo preparatorio, ya esto nos cambia el 90%, o mejor, trabajamos el 90%, el periodo competitivo 10% de ese aprendizaje. ¿Qué características? Estamos hablando del megaciclo de especialización, o sea, de esta parte acá, donde dice especial. Buscamos una automatización de la técnica, buscamos una especialización técnico-táctica, elevación del nivel atlético hasta alcanzar los estándares internacionales acorde a la edad. Periodo preparatorio abarcaría un 50-70%, en el periodo competitivo 50-30%. Y les voy a mostrar así muy rápidamente unas planillas. Obviamente, vuelvo, como le dije al principio, cada entrenador tiene su librito y su manera de planificar. Este es como un ejemplo de las planillas que se suelen utilizar para realizar todo este esquema, donde vemos el macrociclo, de qué fecha iría. Empiezo a dividir los periodos, los mesociclos, los microciclos, la cantidad de semanas, pero lo que me determina a mí en primera instancia cómo empezar a realizar este esquema son las competencias. Si es una competencia, si son 2, 3 o 4, cuántas competencias primordiales o las más importantes voy a tener en el año. Porque a partir de ahí, si yo ahora en mayo, hoy es 26 de mayo y tengo una competencia por allá en octubre, quiere decir que la cima de rendimiento o el pico de rendimiento que yo busco, lo debo buscar para llegar para octubre. Pero de mayo a octubre debo también planificar algún tipo de evento, certamen, partidos o un torneo de preparación. Y todo eso yo lo voy incluyendo dentro de mi preparación. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la cantidad de semanas disponibles. En este ejemplo son 16, semana 1 a semana 16. El volumen total de semanas serían
16, total de días disponibles por semana 5, ya voy calculando el volumen total de días. ¿Cuántos días tengo disponibles para trabajar? ¿Cuántas semanas? 16, 5 veces por semana. ¿Cuántos días tengo? Total de horas disponible para sacar un volumen total de horas, para saber cuánto, lo que vimos en la gráfica acá, qué cantidad de trabajo o cómo irlo repartiendo, digamos, en cada una de las cualidades físicas, cuántas horas, de las horas que tengo disponible, cuántas horas le voy a dar al trabajo de fuerza, cuánto al de velocidad, cuánto al trabajo técnico, entendiendo lo que tenemos por acá, ¿no? El aprendizaje técnico debe abarcar en primera instancia el 70% del tiempo, con trabajo de fuerza-resistencia y trabajo de resistencia o trabajo oxidativo. Aquí vemos también, esto obviamente, no, como les digo, es un esquema nada más, cada uno buscará la plantilla que mejor se acomode o que mejor la pueda manejar para sí mismo. Periodos preparatorios, 12 semanas. Tenemos el mesociclo general, específico y precompetitivo. Precompetitivo, aquí vemos determinación de los periodos a partir de la cantidad de semanas y el diagnóstico inicial, o sea, las evaluaciones iniciales. Determinación de las etapas o mesociclos. Mesociclo general o entrante, desarrollador, competitivo, como vemos acá. Aquí vemos donde dice competencia, 2 banderitas de color rosadito y 3 de color rojo. Estas 2 rosaditas vienen siendo también como competencias preparatorias. Bueno, en el caso, lo que pregunta mi compañero William Peña, se realizaría igual cuando se tienen competencias muy seguidas. Debes tener en cuenta también el tiempo de descanso. Muy seguidas, digamos, hay torneos donde se juega, digamos, viernes, sábado y domingo. Por lo menos los chicos que estuvieron ahora en Ascun te pueden jugar una primera fase o te pueden jugar 3, 4 partidos seguidos. Entonces ahí tú tienes que en todo tu periodo, en toda tu preparación general y preparación específica, trabajar con miras de que en la competencia van a ser 3 días consecutivos. Y ese día de competencia, o una vez que termine el partido, digámoslo, la recuperación como debe ser. Si la va a hacer activa, si la va a hacer pasiva. Y ahí juega mucho lo que dijimos también en un principio, la parte nutricional. Pero obviamente todas estos pasos, por decirlo de alguna manera, hay que respetarlos. O sea, periodo general, o el periodo preparatorio, donde haces tu etapa general, tu etapa específica. Y tener en cuenta, pues obviamente, los tiempos de competencia. Yo sé que esto aquí dicen, hay muchos colores juntos, pero podemos ver cómo se distribuyen los componentes. ¿Cuáles componentes? Los componentes de un deportista. Ya sabemos que son sus cualidades físicas, pero también tenemos componente técnico, táctico. Vemos aquí como la flexibilidad hace parte dentro de una etapa general, pero se mantiene en toda esta etapa. La resistencia de base y la resistencia específica. Vemos que la resistencia de base predomina en la etapa general, la específica predomina en el periodo especial o específico. De igual manera vamos viendo la fuerza básica, fuerza especial y fuerza explosiva, también cómo se va distribuyendo, la técnica y el trabajo táctico. Aquí vemos esta gráfica, pero viéndola por sesiones y por horas de trabajo. Semana 1, 5 sesiones de 20 minutos de flexibilidad durante los 5 días de la semana. Sí, las 5 sesiones. Trabajo de resistencia, con trabajo de resistencia específica en la semana 5. No sé si me van siguiendo ahí. 2 sesiones el día 1, 2 el día 2, 3 acá, 2 en la semana 4, 2 en la semana 5, que es de específica. Fuerza explosiva, 3 sesiones semanales, para un total de 40 minutos, 15 sesiones. Bueno, estas son la cantidad de sesiones en la semana. Trabajo técnico, trabajo táctico. Cómo se distribuye en el microciclo los componentes de la carga. O sea, esto que acabamos de ver ahí
cómo se va distribuyendo la flexibilidad y fuerza, perdón, la flexibilidad y la fuerza, vemos aquí, flexibilidad, fuerza explosiva, la resistencia. Aquí nos marca en esta gráfica los momentos donde el deportista trabaja solo y donde el deportista trabaja con su entrenador. ¿Es tú como entrenador? No, ¿O le traigo pan? no. ¿Alguien tiene el micrófono abierto por ahí, profe? Ya lo cerré, maestro. Gracias. Vemos que el trabajo de flexibilidad, digamos aquí lo hacemos el día lunes. Aquí tenemos este primer microciclo, la semana 1, que son 5 sesiones. Aquí vemos las sesiones o los 5 días. Flexibilidad y trabajo de fuerza, ahí trabaja solo. Tú le entregas el plan de trabajo al deportista para que él vaya al gimnasio y haga su trabajo. El martes vuelve a haber trabajo de flexibilidad, técnica, resistencia, ya con con su entrenador. Así sucesivamente, microciclo 1, microciclo 3, vamos viendo cómo los trabajos van variando en cada una de las cualidades físicas. Aquí también trabajo de resistencia, etc. Distribución del microciclo, los componentes de la carga, flexibilidad y fuerza 1 hora, técnica 1 hora, segundo día dentro de este microciclo, que sería el de acá, el microciclo 4, la 4ª semana. Trabajo de resistencia 30 minutos, flexibilidad y técnica 1 hora y 20. Vean que aquí el trabajo de técnica sigue abarcando la mayor cantidad de tiempo, y así sucesivamente vamos viendo cómo eso lo vamos distribuyendo. Tengan en cuenta que en el periodo preparatorio y en la etapa general, el trabajo técnico abarca una gran cantidad junto con el trabajo de físico general. Nuevamente aquí vemos a manera de gráfico dentro del microciclo 1 la flexibilidad, la resistencia de base, la resistencia especial. Vemos que el microciclo 1 al microciclo 4 son 9 sesiones de trabajo de resistencia base, y en el microciclo 5, 2 sesiones de trabajo de resistencia específica, trabajo de fuerza durante 15 sesiones o 3 veces por semana, si cada uno de los microciclos, trabajo de fuerza, trabajo de técnica y táctica, y lo que vemos aquí abajo en amarillito y rojo, donde se prioriza el trabajo técnico, y en el microciclo, al final del microciclo 4 y el microciclo 5, ya empezamos a meter trabajo táctico. Esta es una plantilla de trabajo, básicamente como para, pues, obviamente, vuelvo y les digo, este es un ejemplo, se confecciona una sola por cada mesociclo, se detalla el trabajo, qué tipo de trabajo va a ser, sentadillas 5 series o carrera fraccionada 10 por 400 con pausa de 2 minutos, ejercicios de flexibilidad. Aquí ya cada entrenador va poniendo si es trabajo en la mañana, tarde, qué observaciones y lo que su deportista debería ir trabajando diariamente, semanalmente, y de igual manera cómo se va abarcando todo eso dentro del micro, meso y macrociclo. Porcentaje de trabajo, esto es basado obviamente en todo este ejemplo. Trabajo técnico, táctico un 5%, técnico un 38%, abarca la mayor cantidad del tiempo. Trabajo de fuerza un 24%. La fuerza, recuerden que abarca, dentro de como nos decía Verkhoshansky, un primer bloque de trabajo donde toda esa fuerza que voy a acumular, que voy a ganar, el efecto residual es mucho mayor y me va a servir para luego traspolarla a un trabajo específico. El trabajo de fuerza siempre en un primer bloque, siempre hay que trabajar la fuerza. Aunque pase a una siguiente etapa, siempre debo seguir trabajando la fuerza. Trabajo de resistencia, trabajo de flexibilidad. La flexibilidad es una cualidad física que poca importancia a veces se le da. Y eso es un grave error. Si yo quiero mejorar fuerza, debo mejorar los rangos de movimiento. Debo mejorar la flexibilidad. Además, al mejorar flexibilidad, voy a disminuir los riesgos de lesión. Entonces, siempre hay que trabajarla. Y al trabajar flexibilidad, no estamos hablando de estirar después del entrenamiento. Porque ese estiramiento que hacemos al final es básicamente una vuelta a la calma. No me va a servir realmente como un estímulo propiamente dicho para mejorar esa cualidad física. Trabajo la fuerza, la entreno. Trabajo la resistencia, la entreno. La velocidad, la técnica, la táctica, la flexibilidad también hay que entrenarla. Puede ser a doble jornada. Si en la mañana hago mi trabajo técnico, táctico o de fuerza, preferiblemente la flexibilidad trabajarla en la jornada contraria.
Si el trabajo es muy intenso, trabajo de fuerza o trabajo de velocidad es de mucha intensidad, no es recomendable enseguida, tan pronto termine la sesión, hacer trabajo de flexibilidad. Ya sabemos que después de un trabajo de alta intensidad hay micro rupturas de microfibrillas musculares. Y si yo empiezo a hacer estiramiento, hagan de cuenta que estas son las fibras, después que entrené se me rompieron un poquito, aquí quedaron algunas fibritas, y si yo estiro, lo que voy a hacer es agrandar un poco esa micro ruptura. No es lesión, no lo podemos confundir con un desgarro muscular. Eso es lo que se refiere al concepto de los DOMS, dolor muscular de aparición tardía. Y se refiere a esas micro rupturas. Es normal y es el daño muscular que buscamos como uno de los mecanismos de la hipertrofia: tensión mecánica, estrés metabólico y daño muscular. Y eso es lo que nos va a llevar a que luego de la recuperación y la supercompensación me lleva a una adaptación para mejorar esas fibras musculares, mejorar la fuerza y mejorar la hipertrofia. Perdón, en tu experiencia, ¿qué es mejor para trabajar en la sesión? ¿La parte física o la parte técnico-táctica? Tú tienes que trabajar todo. No puedes desvincular lo técnico de lo táctico porque van de la mano, y lo físico. Y eso es algo que los métodos de entrenamiento contemporáneo empezaron a establecer, sobre todo en deportes de conjunto, que no puedes, ¿cómo se diría? Desvincular cada una de estos componentes porque todos hacen parte de lo mismo. Ya lo vamos a ver ahorita. Bueno, este es total de trabajo de este mesociclo, digamos aquí, preparación física un 57%, y quizá esto responde también un poco a tu pregunta. Vemos que la parte física la trabajamos en un 57%, flexibilidad, resistencia, fuerza, preparación técnica y preparación táctica, para un total del 100% del trabajo. Ok, ¿qué se trabajaría primero en la sesión? Generalmente el trabajo de mayor intensidad o donde se requiere mayor desgaste físico y psicológico es preferible hacerlo al principio, para que en la siguiente etapa o en la siguiente parte de la sesión ya el trabajo va a ser mucho más relajado, por decirlo de alguna manera, y vas a evitar de pronto una lesión. Si tú haces el trabajo, digamos, técnico-táctico al principio, donde vas a provocar una fatiga, y después hacer un trabajo físico donde puede llegar a ser exigente, puedes llevar al deportista a lesionarse. Y es lo que suele pasar también con los trabajos pliométricos. Se deben hacer siempre al principio de la sesión, porque la pliometría es un trabajo que busca mucha explosividad, mucha potencia. Si lo haces al final de la sesión, ya el deportista viene con todo el trabajo previo, viene con un desgaste y se puede llegar a lesionar. Bien, aquí vemos todo esto que vimos anteriormente acá, especificado en la cantidad de sesiones por el tiempo, el trabajo de flexibilidad, trabajo de resistencia, trabajo de fuerza específica, etc. Modelos contemporáneos, tenemos por ejemplo el método ATR, que es el método de Isulín y Caverin, donde divide el macrociclo en 3 mesociclos. El primer mesociclo se llama mesociclo de acumulación, que viene siendo algo parecido al periodo preparatorio. Ahí buscamos trabajar las cualidades físicas de manera general. Aquí se busca trabajar todo de manera básica, fuerza básica o fuerza general, resistencia, velocidad, etc. Volumen alto con una intensidad moderada. Lo mismo que vimos en el periodo o en la etapa general del periodo preparatorio. El mesociclo de transformación es buscar que todo esto que yo logré en este mesociclo de acumulación lo llegue a traspolar a la parte específica del deporte. Entonces, aquí logré fuerza básica, fuerza general, resistencia general. Aquí ya pasamos a la parte específica. El volumen y la intensidad ya empiezan a ser medios o altos. Y la realización y el mesociclo de realización ya tiene que ver con toda la parte, y por decirlo de alguna manera, comparando con los métodos tradicionales, tendría que ver con el periodo competitivo. Aquí ya buscamos que todo esto que logré en los periodos anteriores lo lleve a la competencia propiamente dicho. Aquí vemos por lo menos primer macrociclo, donde tenemos acumulación, en azul tenemos transformación,
y en verde, realización. Vemos que son tres macrociclos de 27 semanas, donde buscamos, aquí en estos picos, buscamos la competencia. ¿Okay? La periodización, perdón. Y la periodización táctica surge en la cabeza del profesor Vítor Frade en Portugal, y es como empezar a darse cuenta que los deportes individuales tienen un comportamiento y tienen una planificación distinta a los deportes de conjunto. Hablamos al principio que los deportes o esos modelos de entrenamiento tradicionales se basaban principalmente o se planificaron o se diseñaron mejor principalmente para deportes individuales. Pues bien, es así cuando empieza a aparecer la periodización táctica y el microciclo estructurado, que son muy similares en su estructura. La periodización táctica tiene varios principios: principio de la especificidad, principio de la entereza inquebrantable, principio de la progresión compleja, principio de las propensiones y la alternancia horizontal específica. Hago una aclaración: esta periodización táctica surgió para entrenamiento de fútbol o para la planificación del entrenamiento en fútbol, pero se puede traspolar para deportes en conjunto en general. Lo pueden hacer para baloncesto, etcétera. ¿Por qué? Porque uno de la piedra angular o algo que marca mucho el trabajo de la periodización táctica es el modelo de juego. Es a lo que yo quiero que mi equipo juegue, y a partir de ahí diseño todo el trabajo. Tenemos el principio de la especificidad, que marca una de las principales diferencias con otros métodos de entrenamiento, y siempre trabaja en forma consecuente al modelo de juego. Yo quiero jugar como juega el Barcelona, como juega el Bayern, como juega el City. Bien, ellos tienen un modelo de juego marcado que no se cambia. Y es un problema que yo veo mucho aquí en Colombia, que hoy un día uno ve a un equipo jugar con presión alta, con juego de posesión, juego corto, y el siguiente partido juega atrás al pelotazo. Eso es modelo de juego. ¿A qué juega mi equipo realmente? ¿Cómo quiero que juegue? Tenemos el principio de la entereza inquebrantable, que considera al fútbol como todo, como un todo y no como la suma de partes. En el fútbol sabemos que hay diferentes momentos: cuando tengo el balón, cuando no lo tengo y cuando hago las transiciones. No puedo trabajar una cosa sin trabajar la otra. Ese es uno de los principios importantes que tiene la periodización táctica, que se puede aplicar a los deportes de conjunto. Lo mismo en baloncesto. Hay momentos donde yo defiendo, donde ataco. Cuando estoy defendiendo y recupero el balón, ¿qué hago? Cuando estoy atacando y pierdo el balón, ¿qué hago? Son las transferencias. Entonces yo no puedo pretender trabajar una cosa sin pensar inmediatamente en otro de esos momentos de juego. Entonces todo hay que trabajarlo a la par. Tenemos el principio de la progresión compleja, y se refiere a ir agregando o restando complejidad en la adquisición de un hábito. Es donde crece la importancia de la audacia del entrenador. Si yo hago un ejercicio o si yo planifico un ejercicio hoy para mi equipo, y yo veo que el ejercicio no me está saliendo y yo sigo con que tiene que salir, estoy mostrando mi terquedad y mi egocentrismo, y no decir, bueno, vamos a retrocedernos un poquito y vamos a ir un paso antes a lo que este ejercicio merece. Cuando yo veo que el ejercicio ya va saliendo muy bien y que ya sale de memoria y sale rápido, lo empiezo a dificultar, le empiezo a poner otras variables para que se vaya haciendo un poco más complejo, y asimismo ir avanzando en la progresión o en la manera en que yo quiero que mi equipo juegue. Al compañero Otto, sí, tu pregunta, ¿por qué todo es enfocado hacia el fútbol? Estoy hablando de la periodización táctica, que es un modelo de entrenamiento que surgió para entrenamiento de fútbol. Pero vuelvo y digo, se puede aplicar en otros deportes de conjunto, ¿sí? Futsal, baloncesto, ¿sí? Sería muy difícil aplicar estos principios, digamos, a un deporte individual, porque tú ahí no tienes un enfrentamiento directo con tu rival.
Tienes un enfrentamiento, sí, individual, pero no tienes movimientos con otros compañeros tuyos, que es lo que viene siendo la táctica como tal, la táctica colectiva. Tenemos otro principio que es el principio de las propensiones, que busca una determinada situación para que ésta se repita muchas veces hasta crear el hábito automático, que yo ya sepa lo que tengo que hacer, que si yo tengo el balón, ya sé lo que tengo que hacer. Fútbol americano, por ejemplo, cuando mi compañero tiene el balón y arranca a correr, ¿qué tengo que hacer yo? Y la alternancia horizontal es la que busca o alterna los dominantes de entrenamiento a entrenamiento y no entre ejercicios de la misma sesión. O sea, que lo que yo trabajo en una sesión vaya de la mano de lo que voy a trabajar en la siguiente sesión y así sucesivamente. Por eso es que hoy en día en deportes de conjunto ya no se planifica, como vimos hace un momento, de todo este trabajo tradicional donde planifico toda una temporada de enero a diciembre, porque pueden ir apareciendo muchas variables en el camino. Me eliminan de un torneo, ya me cambia la planificación, o clasifico un torneo, entonces ya no voy a jugar una vez por semana, sino 2 veces por semana. Entonces ya me van cambiando los modelos de planificación, que tengo que dar más recuperación, ya los porcentajes que tengo que ir trabajando de las cargas tienen que ir variando. No sé si me van copiando hasta ahí. Este es un ejemplo del morfociclo patrón, así se llama la estructura con la que yo planifico o con la que se planifica en la periodización táctica, donde vemos un partido, este es para un equipo que juegue una vez por semana. Partido el domingo, la periodización táctica nos indica que se debe sí o sí descansar el lunes, que se le considere el día de fiesta. ¿Por qué? La periodización táctica, y eso también lo recalca Mourinho, el deportista una vez que compite el día domingo ha tenido una carga física y psicológica importante y requiere de una recuperación. No tanto por la parte física, sino por la parte psicológica. Al día siguiente, siempre en este modelo de entrenamiento, se le da el descanso. ¿Para qué? Para que el día martes nuevamente empiecen los trabajos de entrenamiento, pero el segundo día, jugamos el domingo, el segundo día después del partido, el trabajo es de recuperación. En ese trabajo de recuperación no quiere decir que no voy a trabajar. Voy a entrenar, voy a tener un trabajo físico, sí, pero donde va a tener un corte de recuperación, tiempos de descanso más amplios, trabajos donde la complejidad de los ejercicios no sean mayores, trabajos donde la tensión o la fuerza muscular sea más disminuida. Para el compañero que menciona para los deportes individuales, lo que vimos hace un momento de todo el modelo tradicional, que si bien el esquema que yo les mostré era de voleibol, pero con ese mismo esquema se trabaja para deportes individuales. Lo que tienen que ir es según los aspectos técnicos y tácticos o los componentes que cada deporte necesita. Si es el tenis, ¿sí? Si es un esgrimista, ¿sí? Cada deporte tiene una condición donde vas a requerir más prioridad física de pronto que técnica o que táctica. Entonces, eso ya cada entrenador, según su disciplina deportiva, lo tiene que ir diversificando e ir ampliando o ir adaptando. Los siguientes 3 días en este modelo de trabajo, digamos aquí, los menciona como operalización adquisitiva, en donde el miércoles hacemos trabajo de fuerza, pero no solamente trabajo de fuerza en gimnasio, es también trabajo donde los ejercicios vayan enfocados a generar mucha tensión física, mucha tensión muscular, trabajos de mucha explosión, con tiempos de descanso necesarios para recuperarse entre los ejercicios. El jueves, digamos, ya es un día bastante lejano desde que entrenó, se hacen trabajos de resistencia, ejercicios de mayor amplitud o de mayor duración. ¿Se sigue haciendo trabajo técnico? Sí. ¿Se sigue haciendo trabajo táctico? Sí, siempre. Recuerden uno de los principios. No podemos desvincular los componentes, ni el físico, ni el técnico, ni el táctico. Todo hay que trabajarlo en función del modelo de juego, en función del deporte. Y esto va también de la mano
y inclusive me atrevería a decir que lo podemos ver en deportes individuales. Yo quiero que mi tenista sea más rápido al momento de acercarse a la red o a la malla. Tengo que hacer trabajo con la raqueta y con la pelota, no solamente trabajos con conos donde él corra, llega a la malla y se devuelva, no, llega y corre a la malla y ¿qué hace? Da un golpe de revés, da un golpe, un drive, da un golpe por arriba. Yo no soy profesor de tenis, no sé cómo se llaman los golpes, ustedes me disculparán, pero tengo que hacerlo en función de un aspecto técnico y en función de un aspecto táctico. Eso siempre hay que trabajarlo. No puedo trabajar solo la técnica sin pensar en un componente táctico sin pensar en un componente físico, porque el deportista es uno solo y tiene todos esos componentes, inclusive el componente psicológico. En este modelo, el viernes hace trabajo de velocidad, el sábado hace un trabajo de recuperación y se hace un trabajo de menor intensidad, o el viernes, digamos, si el sábado hay que viajar, el viernes hago un trabajo de velocidad y hago un trabajo de pelota quieta, por ejemplo, o de jugadas de laboratorio para que no suene solamente a fútbol, sino en el baloncesto también hago jugadas preparadas. Sábado se viaja, el domingo es el partido. Este esquema cambia cuando son partidos 2 veces por semana, como vemos acá. Se sigue respetando el día de recuperación total, se sigue respetando. Si juega el domingo, el lunes es día de descanso total. El deportista se queda en su casa descansando. El martes hago trabajo de recuperación, pero vuelvo y repito, esa recuperación no es llegar al escenario deportivo, hacer un trabajo suavecito de trote, no, es un trabajo con balón, es un trabajo donde tengo componentes técnicos, donde tengo componentes tácticos. Lo que voy a variar es el volumen y la intensidad. No voy a trabajar con la misma intensidad, voy a dar más tiempo de recuperación, y eso aplica para cualquier disciplina deportiva. Espero que les haya gustado. Yo sé que hay muchas cosas todavía, que hay mucha tela por cortar en este tema tan amplio. Profe Hilder, colegas, pero esto es difícil en 2 horas abarcar todo. Yo sé que los compañeros por ahí hubieran querido, sí, profundizar en deportes individuales. A nivel personal, el enfoque mío es más hacia fitness y más hacia fútbol, sí, que es lo que yo más he entrenado o donde yo más me he desempeñado. Entonces, cada deporte individual tiene sus condiciones. No es lo mismo un atleta de 100, de velocidad de 100 metros que uno de 200, que uno de 400, o un fondista de 800, 1500. Un tenista trabaja totalmente diferente. Jugador de voleibol, un lanzador de martillo, de disco, de jabalina. Entonces, la invitación es con todo esto que les acabé de hablar, ver cómo lo pueden aplicar a su disciplina deportiva. Obviamente, cada uno tendrá que profundizar más en lo que su disciplina deportiva requiere, pero ya tenemos un esquema mucho más globalizado de cómo sería la planificación. Bueno, démosle un fuerte aplauso, grande ese aplauso a nuestro queridísimo Oscar Enríquez desde Barranquilla, que nos acompaña. Maestro, usted ha dado en el punto, ha dado bien, hay excelentes comentarios desde postdoctorados que tengo aquí, maestro, porque ya tenemos 70 en sala. Fluctúa un domingo, eso es increíble, eso nunca se había presentado en el Ponao, tener a 70 y de la marca pues que tenemos hoy, porque tenemos grande. Entonces quiero agradecerte enormemente, de verdad. Por cuestiones de tiempo vamos ya a entregarte un pequeño regalo, mi querido Oscar. Regálame unos minuticos que voy a compartir un regalo que te tenemos del parte del Ponao. Me gustaría, profe Valentina, si están viendo ya mi pantalla grande. Sí, sí. Sí, Ah, profe. Fabio por allá me colaboró. Bueno, el Politécnico Nacional de Artes y Oficios Ponao, seccional Cali y Buenaventura, certifica que Oscar Osvaldo Enríquez Piedrahita participó en el programa técnico laboral por competencias en recreación y deportes como apoyo educativo, siendo ponente virtual del tema planificación del entrenamiento deportivo con una intensidad de 2 horas, dado en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, a los 26 días del mes de mayo del 2024, firma Eibar Bravo Hurtado,
director, coordinador, agente de convenio y servicios educativos y finalmente director y coordinador académico del programa. Un aplauso fuerte, 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 de verdad, maestro, que excelente su ponencia. Regálenos el mensaje final para cerrar aquí, maestro, y pasar a la fresa del pastel. Bueno, profe, primero gracias por la invitación. La verdad es que cuando me dijo que habían 70 en sala, miré el número y no lo podía creer. La verdad, increíble. Y me gusta saber que somos muchos más y poco a poco vamos siendo más los que queremos seguir creciendo en este mundo del entrenamiento. Yo no me las sé todas, siempre tenemos cosas para aprender. Y la invitación es a seguir indagando, a seguir creciendo, a seguir leyendo, a seguir buscando, a seguir escuchando a colegas, porque todos vamos a sacar conocimiento y compartir el conocimiento. El conocimiento es para eso, para compartirlo, para que todos crezcamos y que esta comunidad de entrenadores deportivos crezca y crezca de buena manera, con buenos profesionales como tiene que ser. Muchísimas gracias. Entonces, terminamos diciéndole excelente, maestro, excelente. Ha tenido comentarios grandes y ya llegamos a 71 en sala. Entonces, vamos a parar aquí.